Lucas 24, 44 al 47, lo repito, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hablar del Antiguo Testamento. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre que el arrepentimiento, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Te entregamos, Señor, este momento. Ministranos. Imparte en nosotros tu palabra. Cámbianos. Transfórmanos. Que tu palabra, Señor, oh Dios, produzca en nosotros los frutos que tú quieres que produzca. En el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu, como, oh Señor, lo has hecho, Señor Jesús, con los discípulos, que tu presencia, tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento para comprender lo que nos vas a estar enseñando en este momento, en este tiempo. Y que cada palabra venga a hacer y a producir un cambio en nosotros. Te damos gracias porque nos permites estar enfocados para recibir todo lo que tienes para nosotros. Gracias, Padre, por tu obra en nosotros, por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado y decimos amén, amén. Bienvenidos a este tiempo y hoy vamos a seguir con el tema que empezamos a tocar, que es metanoia. Metanoia, que es el tema básicamente que el Señor nos ha dado concretamente. Y aquí vemos que el Señor Jesús, después de su resurrección, Él le aparece a los discípulos y Él les empieza a hablar. Y aquí Él les dice algo fundamental, o sea, Él empieza a hablar de que pues era necesario que todo esto sucediera, porque obviamente de esto ya las cosas fueron escritas. Y Él dice en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, que ya el Antiguo Testamento hablaba de todas esas cosas, de todas estas cosas, o sea, de que era necesario que yo padeciese, de que yo resucitase de los muertos, o sea, era necesario, y era necesario. Y después dice que también se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Desde el Antiguo Testamento Él dice que esto fue escrito, o sea, no solamente que Jesús padeciese, y que resucitase los muertos al tercer día, pero también que se anunciara las buenas nuevas. ¿Pero qué son las buenas nuevas? ¿Qué son las buenas nuevas? Que ha llegado una nueva era, que ha llegado el reino de Dios, que ha llegado algo para nosotros, que ha llegado el perdón de pecados, que ha llegado salvación por medio de Cristo Jesús, pero es necesario el arrepentimiento. Es necesario el arrepentimiento. Y, o sea, en el primer mensaje que dimos acerca de este tema de metanoia, dijimos que Jesús empezó a hablar de esta parte del arrepentimiento. En Mateo 4:17, la Biblia nos dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Él había empezado su ministerio hablando de arrepentimiento. Y dijimos también que, o sea, el mensaje introductorio y final de alguien es importante. O sea, cuando alguien empieza un mensaje, lo que él dice al inicio y al final son muy importantes. En el desarrollo en el cuerpo, él va desarrollando simplemente lo que él dijo al inicio. Y al final él concluye con lo más fundamental de lo que él quiso decir, de lo que él quiso transmitir, de lo que él quiso comunicar concretamente. Entonces, el mensaje inicial de alguien es importante. El mensaje inicial de Jesús fue el arrepentimiento. Cuando él empieza su ministerio, él no empieza hablando de 1000 cosas.
Él empieza hablando de arrepentimiento. Él empezó a decir, a predicar y a decir, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hemos visto también que no solo él predicaba acerca de ese arrepentimiento, sino que su precursor, Juan el Bautista, también predicó acerca de esto. Juan era la voz del que grita en el desierto, preparen el camino. Era esa voz que venía a preparar el camino del Mesías. Él vino a preparar el ministerio del Mesías. Él vino a dar introducción al ministerio del Mesías, al ministerio del Señor Jesús. Y el mensaje de Juan era principalmente eso, igual. La palabra dice en Mateo 3, 1 a 2, en aquellos días Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, perdón. Y él decía, o sea, él estaba allí, él vino y él predicaba, y él decía, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Juan el Bautista también decía lo mismo. Él empieza su ministerio enseñando de arrepentimiento, y él concluye su ministerio también. Él hablaba de arrepentimiento. Entonces, cuando Jesús vino, ya Juan había empezado a hablar de arrepentimiento. Y Jesús no empieza con otra cosa. Él empieza con lo mismo. Él dice, arrepiéntanse. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no solamente esto, los apóstoles también. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro también lo dice a los hermanos. O sea, en el versículo 37, después de haber hablado y todo, la gente que lo estaban escuchando este día del Pentecostés le dijeron, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Díganos, ¿qué hemos de hacer? Y Pedro les dice, arrepentíos y que cada uno sea bautizado en el nombre de Jesús por el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Él decía, arrepiéntanse y que cada uno sea bautizado para el perdón de pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Ese mismo don que ellos habían recibido en ese aposento alto. Ese día del Pentecostés, él dijo, antes de llegar a eso, arrepiéntanse, bautícense para el perdón de vuestros pecados y después van a recibir el don del Espíritu Santo. Pero Pedro lo dijo, Pedro lo anunció. En Hechos 3 también él sigue. Ellos siguen hablando de lo mismo. Versículos 19 y 20 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Él dijo, arrepentíos y convertíos. Y en muchos lugares en la palabra del Señor se nos dice, arrepiéntanse, cambien. En Hechos 17 también siguen, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, es un mandamiento de Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a este mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hablando del Señor Jesús. Él dice, habrá un juicio, por eso arrepiéntanse. Él manda que se haga, que todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. A todo ser humano en todo lugar que se arrepienta. Él lo manda a hacer. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Lo vimos que arrepentirse viene del griego metanoeo, que significa pensar diferentemente. Y el sustantivo que es arrepentimiento viene del griego metanoia, o metanoia, como lo podamos definir en español, que significa, o sea, cambio de mentalidad, cambio de pensar, cambio de forma de pensar.
es un cambio de mente. Es una transformación profunda, espiritual, mental y todo. Entonces hablamos de que si Dios nos manda a, a arrepentirnos, es decir, que esto es nuestra responsabilidad. Yo tengo que arrepentirme. El Señor no lo va a hacer por mí, en mi lugar. Es mi responsabilidad cambiar. Yo tengo que decidir cambiar, cambiar de rumbo, cambiar de camino. Tengo que dejarme transformar. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad, pero esto implica dejar mi forma de pensar, cambiar mi forma de pensar. Y esto implica también darle la vuelta, una vuelta, un giro de 180 grados a mi vida y darle la espalda a mi vida pecaminosa para adoptar la nueva vida que Dios tiene para mí concretamente. Eso es lo que vimos. Ahora, vimos que es metanoia o metanoeo. Ahora, ¿por qué tengo que metanoia? ¿Por qué tengo que vivir la metanoia? ¿Por qué tengo que vivir el arrepentimiento? ¿Por qué tengo que arrepentirme? ¿Por qué tengo que vivir? O sea, ¿por qué tengo que metanoeo? ¿Por qué tengo que cambiar de forma de pensar? ¿Por qué lo tengo que hacer? Uno, porque es un mandamiento de Dios. En ninguno de estos lugares Dios lo sugiere. En ninguno de estos lugares. En ninguno de estos lugares Dios hace una sugerencia. En ningún lugar. Él dice, pues si quieren, les sugiero a que se arrepientan, a que cambien su forma de ser, a que cambien su forma de pensar. No, Dios no lo dice. Si gustan, si piensan que es bueno, háganlo. No, es un mandamiento. En todos los lugares dice, arrepentíos, arrepiéntanse. Es un mandamiento de Dios arrepentirnos. Es un mandamiento de Dios. Y aquí vuelvo al contexto de lo que estuvimos viendo en la primera sesión de este tema. Les he dicho que acuérdense de que Jesús no solo hablaba a gente que eran pecadoras, o sea, a personas que vivían una vida lejos de la ley de Dios. Él no solo hablaba a los gentiles o a las personas que no conocían, o sea, de la ley de Dios. No, él hablaba incluso a los judíos. Los apóstoles y los discípulos también hablaban a los judíos. Gente que pensaban ser justas, correctas delante del Señor por el hecho de que pensaban que respetaban la ley de Dios. Y en algunos casos, algunos de ellos sí eran personas correctas. Pero ¿por qué Jesús los llama al arrepentimiento? ¿Por qué Dios llama al arrepentimiento a gente que estaban obedeciendo la ley de Dios? ¿Por qué Dios llama al arrepentimiento a personas que supuestamente vivían una vida correcta? Piensen en ese caso de ese joven rico que Jesús, al que Jesús le dice, o sea, él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo o para seguirte también? O sea, y Jesús le dice, o sea, obedece a los mandamientos, tú lo conoces, no adulterarás, no harás esto, aquello, otro. Él dice, yo lo empecé a hacer desde mi juventud, desde muy joven, lo empecé a hacer. Y Jesús, la palabra dice que Jesús lo amó, porque era un hombre justo, entre comillas, según la ley. Era un hombre justo. Y Jesús le dice, ahora ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y ahí su corazón se llenó de tristeza, porque era un hombre muy rico, extremadamente rico. ¿Ven? Era un hombre justo, según la ley, que obedecía la ley y todo, pero había algo en su mentalidad que tenía que cambiar. Había algo en su corazón de lo cual él tenía que, algo que él tenía que soltar. Había algo a lo cual él tenía que renunciar y que no era un pecado necesariamente, porque en su caso eran las riquezas. Pero Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. O sea, despójate completamente. Jesús no le dijo, da parte de lo que tienes a los pobres. Entonces, si hiciera que Jesús le dijese, da parte de lo que tienes a los pobres y sígueme, entonces hubiéramos entendido que ese hombre, por el hecho de sentirse triste, era un hombre tacaño, que era avaro, que estaba totalmente aferrado a sus bienes. Entonces, o sea, él se siente así porque tenía que entregar todo, no parte de lo que él tenía. Entonces, reconocemos que pudo haber sido un hombre que también
ofrecía, daba, ayudaba a otras personas. Pero en el momento de soltar todo, como que algo en él se resistió. Entonces, no estamos hablando de un hombre necesariamente que era un hombre muy pecador. Estamos hablando, obviamente, sin Cristo, sin la nueva creación, somos todos o éramos todos pecadores. O sea, pero el punto es que estamos hablando a un judío que era justo, que Jesús amó por su forma de vivir. Jesús no le reprochó, o sea, ningún pecado como tal, según la ley de Moisés, sino que le pidió algo más, que diera la milla extra, que entregara todo lo que él tenía para seguirle. Entonces, esa metanoia, ese arrepentimiento, no solo lo necesitaban pecadores, gente que eran publicanos, personas que eran idólatras o personas que vivían en excesos. No, o fornicarios, adúlteros, no. Era también para personas que pensaban ser correctas, pero que en algún área necesitaban un cambio, un shift, un cambio radical. Esa metanoia era para ellos también. Y les hablé de Pablo. Pablo que según la ley, él mismo lo dice, cuando él extiende así, abre su currículo. Él dice judío nacido de hebreos, o sea, de judíos, judío de sangre. O sea, en cuanto a la ley, él era correcto, circuncidado al 8º día, tal como Dios decía en la ley. En cuanto a sus convicciones y todo, él era fariseo. Él seguía al pie de la letra la ley de Dios. Aún así, él tuvo necesidad de cambiar. Y él dice algo importante. Y dice, en cuanto a todas esas cosas, él los ve como lodo. Él los ve como cosas, o sea, que no sirven a causa de Cristo. Pablo tuvo que renunciar a todo esto para seguir a Cristo. No era un hombre que vivía en pecado constantemente. Es más, él pensaba que cuando perseguía a la iglesia, él hacía bien porque él lo hacía. Él dice que él era celoso por la ley de Dios, por la obra de Dios, a su manera. Como usted y yo en algún contexto quizás estamos pensando que estamos bien. Estamos viviendo el cristianismo de la forma en la que nos fueron, o sea, esto nos fue enseñado y pensamos que estamos bien. Algunos están cerrados a las manifestaciones del Espíritu Santo. Algunos están cerrados en algún área, algo, como esos fariseos que estaban cerrados a ese nuevo mover que Dios estaba trayendo a sus vidas. Entonces estaban cerrados y ellos también necesitaban esa metanoia, ese arrepentimiento. Ellos también lo necesitaban. Muchos hoy viven una vida muy religiosa, encerrada en una mentalidad que necesita cambiar. Hay un molde en el cual estás que tiene que ser roto, destruido por completo para que puedas acceder a lo que Dios tiene para ti. Pero para eso necesitas metanoia, necesitas arrepentimiento, necesitas metanoia, necesitas metanoia, necesitas arrepentimiento. Necesitas ese cambio de mentalidad, ese cambio de pensar, esa forma de pensar diferente. Entonces Jesús viene a traer algo nuevo, para lo cual, o sea, los maestros de la ley no estaban preparados. Entonces la única forma de acceder a eso era que ellos cambiasen su forma de pensar. Acuérdense que Jesús ministró en territorios de Judea en la mayor parte de su tiempo. Entonces, en esos territorios sí llegó a Samaria también, por supuesto, pero la mayor parte de su ministerio estuvo en Israel, en el territorio de Judea específicamente. Y él hablaba mucho tiempo a los judíos, gente que respetaban la ley, al pie de la letra, al punto que cuando Jesús o sus discípulos comían sin lavarse las manos, eso chocaba con su mente. ¿Cómo así? Se enfocaban en esos pequeños detalles. Cuando Jesús quería sanar el día del sábado, ellos no podían concebirlo. Decía, tienen 6 días para hacer sus cosas. Dejen el sábado para estar aquí en la presencia del Señor. No vengan a ser sanados en la presencia del Señor. Y Jesús decía, pero no puede ser posible.
Es que su mentalidad estaba encerrada en algo en específico. Entonces, ese arrepentimiento no solo lo necesitaban, o sea, personas que eran pecadoras, también los que estaban encerrados en su mentalidad necesitaban ese arrepentimiento, ese cambio. Si no, no iban a poder recibir ese reino de Dios. Entonces, por eso Dios lo manda. Es su mandamiento para recibir lo nuevo que Dios trae para nosotros. Dios ocupa que nosotros nos arrepintamos. Y quizás tú llevas 20 años en el Evangelio, en los caminos del Señor y necesitas arrepentirte. Del pecado quizás que te ha estado afectando desde hace mucho, del pecado en el cual estás viviendo desde hace mucho, o también de la forma de vivir y de pensar que tienes, y de lo cual no quieres salir, a pesar de todo lo que el Espíritu Santo ha estado trayendo a tu vida. Necesitas metanoia. Entonces, ¿por qué metanoia? ¿Por qué arrepentimiento? Porque es un mandamiento de Dios. Dios no lo ha dado como una opción. Es su mandamiento. En todos los lugares lo ha mandado. En Hechos 17 que leímos de 30 a 31 lo dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él manda, no es una opción. Es para todos en todo lugar. Es para todos en todo lugar. Es para todos en todo lugar. Dios manda que nos arrepintamos. Él lo manda, es importante, es un mandamiento, porque es un mandamiento de Dios. Y además de esto, ¿por qué metanoia? ¿Por qué metanoia? Porque habrá un juicio. Si yo no me arrepiento, hablando ya aquí en sentido propio de la palabra en el contexto del pecado, si yo no me arrepiento, habrá un juicio para mi vida, por la vida pecaminosa que quizás esté llevando uno. Necesitas arrepentirte, necesitas cambiar de vida, de forma de vivir, necesitas darle la espalda a esa forma de vivir, necesitas darle la espalda a esa vida pecaminosa que has tenido y que estás teniendo. Necesitas dejar atrás todo ese peso del pecado. Necesitas despojarte de ese peso del pecado que tanto te está acechando, que tanto te está sobrecargando. Por eso no puedes avanzar en la obra del Señor. Necesitas renunciar a esos pecados que estás guardando preciosamente, que estás ocultando. Necesitas arrepentirte de esos pecados. Esos pecados que están en tu mente, esos pensamientos malos, esos sentimientos y esas emociones también negativas que tanto atesoras en ti. Necesitas arrepentirte y dejar esos hábitos que sabes que no le agradan al Señor. Necesitas y debes, es un mandamiento, arrepentirte de esas palabras malas que siempre andas diciendo, de esa mentira, de esa vida de mentira. Hombre de Dios, mujer de Dios, ministro, siervo de Dios, necesitas cambiar esa forma de vivir y salir de esa vida de mentira también. Necesitas salir de esa corrupción. Necesitas renunciar a esa mentira. Estás viviendo una vida falsa y tú mismo lo sabes. Tú misma lo sabes. Necesitas arrepentirte de esa vida pecaminosa que llevas y al día siguiente te montas en el púlpito para anunciar la palabra del Señor y impones las manos a las personas. Necesitas arrepentirte de eso también. Necesitas arrepentirte de esas prácticas ocultas, de esa idolatría. Necesitas arrepentirte porque viene un juicio del Señor. Viene un juicio del Señor. Viene un juicio.
Necesitas soltar a ese señor de tu vida, ese dinero al que tú adoras y para lo cual estás sirviendo, haciendo lo que estás haciendo en la obra del Señor. Necesitas salir de ese engaño en el cual has estado llevando al pueblo del Señor. Necesitas arrepentirte porque viene un juicio de parte de Dios también. Necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte de esa vida de fornicación, de esa vida de adulterio, que piensas que nadie ve, pero que el Señor está viendo. Y te ha estado avisando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Él dice que viene un juicio y Él te manda a arrepentirte. Es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento. Necesitas soltar esa cosa que has estado ocultando desde hace mucho tiempo. Y el Señor te está hablando hoy, Él lo dice. Esos tiempos de ignorancia y esos tiempos Él lo ha dejado atrás. Él te manda ahora a que te arrepientes, porque viene un juicio. Que te arrepientas, porque viene un juicio. Ha dado múltiples oportunidades y ocasiones para que cambies, para que sueltes, y no lo has hecho. Y Él te está diciendo que viene un juicio. Viene un juicio. Viene un juicio. Y esta vez no habrá más tiempo para arrepentirte si no lo haces ahora mismo y hoy mismo. Él te está llamando a esto. Es un mandamiento porque viene un juicio de parte del Señor. No podemos jugar con su santidad y con su vida, con lo que Él está haciendo. Viene un juicio. Es necesario ese arrepentimiento porque viene un juicio. Y si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesús, también te está diciendo que viene un juicio. Es la única forma que tú puedas, o sea, que Él te da para poder escapar de ese juicio. Dándole tu vida, arrepintiéndote de tu mala forma de vivir, de tu vana forma de vivir, de esa vida pecaminosa. Él te llama al arrepentimiento porque Él te ama. Porque Él te ama. Él te llama a arrepentirte porque te ama. Él te llama a cambiar de forma de vivir porque Él te ama. Él no quiere que seas destruido. No quiere que seas destruida. Él quiere que tú seas salvo, salva. Él te llama de arrepentimiento porque Él te ama. Y te está dando una oportunidad más para que tú le digas, Señor, perdóname, renuncio a esa vida mentirosa, a esa vida falsa. Renuncio a esta vida de pecado. Y decido, Señor, entregarte absolutamente todo. Él te da una nueva oportunidad. Él decide dejar atrás esos tiempos donde has estado ignorando su voz. Lo has estado haciendo voluntariamente o involuntariamente. Él dice, decido dejar atrás esto, pero ahora si no te arrepientes, vendrá un juicio. Y Él te da una oportunidad más. Deja ese altar, arrepiéntate, santifícate y vuelve al altar. Deja esa vida pecaminosa y vuelve a Él. Vuelva a Él. Y otro punto del por qué es necesaria esa metanoia, porque para recibir el reino de Dios y todo lo nuevo que Él trae a nosotros, es necesario cambiar de forma de vivir. Los fariseos, los escribas, todos esos maestros de la ley, esos doctores de la ley, no pudieron recibir este nuevo mover que Cristo traía porque su mente estaba encerrada en algo. Ellos tenían que soltar. Nicodemo no lo podía entender. Él tenía que cambiar su forma de pensar. Por eso Jesús empieza a enseñarle cosas rudimentarias, cosas sencillas, cosas que eran como leche. Hasta Jesús se sorprende y dice, tú eres un maestro de la ley y no puedes entender y comprender estas cosas que te estoy enseñando. Era un maestro, un doctor de la ley.
Pero él no podía comprender esto porque su mentalidad estaba encerrada. No podía comprender esas cosas de nuevo nacimiento. No podía comprender lo que Jesús le estaba anunciando. Entonces era necesario que él soltara su forma de pensar, que todo se merecía por las obras, que todo había que hacer esto, que había que practicar la ley al pie de la letra. O sea, él tenía que soltar eso para adoptar lo nuevo que Jesús estaba trayendo a su vida. Y tú también quizás has estado encerrado en un molde y Dios dice, hay algo nuevo de mi reino que quiero traer a tu vida. Para que tú lo recibas, tienes que soltar esa forma de pensar, tienes que salir de ese molde, tienes que soltar esa manera de vivir. Las cosas en las cuales fuiste enseñado y capacitado desde hace tiempo, es tiempo de soltarlas. Si es que esas cosas hacen un obstáculo, no permiten que lo nuevo que el Espíritu Santo quiere traer a tu vida entre. Es necesario. Esa gente no podía comprender cómo Jesús podía hacer milagros. No podían entender cómo ese hombre tenía tanta autoridad para hablarle a los demonios. Entonces empezaron a inventarse un montón de cosas y a decir, él hace esos milagros por Belcebú, el príncipe de los demonios, y cayeron en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque en su mentalidad no podían y no querían aceptar eso. Si Jesús fue rudo y duro con ellos y serio con ellos, era porque ellos se resistían a aceptar lo nuevo, a pesar de todas las pruebas que ellos tenían. La ley hablaba de Jesús, los profetas hablaban de él, los salmos hablaban de él. Todo lo que se había dicho de él se estaba cumpliendo ante sus ojos. Y ellos no querían aceptarlo. No podían, porque su mentalidad, su pensar estaba encerrado en un lugar. Y no podían abrirse a lo que estaba viniendo. Entonces perdieron la oportunidad. Tuvieron al Mesías enfrente de ellos y no pudieron recibir la salvación. ¡Qué tragedia! Que Dios traiga salvación a tu vida y que tú no puedas verlo simplemente porque tu mente está encerrada en algo de lo cual no quieres salir. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Que Dios traiga algo, lo que siempre le has estado pidiendo, que Él lo traiga enfrente de ti. Y que simplemente por no querer salir de tu molde, pierdas la oportunidad que Él te ha estado dando. El Mesías estaba delante, frente a ellos. Y la palabra lo dice en Juan 1. Y la luz vino a los suyos y no le reconocieron. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Lo único que les impidió recibir a la luz, recibir al Mesías, fue su mentalidad. Fue ese molde en el cual estaban encerrados. Pablo tuvo que salir de ese molde para recibir lo nuevo. Él también era uno de ellos, persiguiendo a los cristianos, rechazando a ese Jesús. Pero cuando él decidió aceptar, cuando ese Jesús estuvo aquí y le apareció, él dijo que se haga de mí conforme a tu voluntad. Ese Pablo soltó todo, se rindió completamente y eso nuevo pudo entrar en él y él vino a ser el apóstol para los gentiles en el mundo entero. Dios tiene algo específico para ti, pero hay un molde de lo cual tienes que salir. Hay algo que tienes que soltar. Hay algo que tienes que abandonar. Y el Espíritu Santo lo ha estado diciendo desde hace un tiempo. Él ha estado hablando a tu corazón desde hace un tiempo para atrás. Solo que te has estado resistiendo porque siempre ha sido así como has visto las cosas. Siempre ha sido así como te lo han enseñado. Siempre ha sido así como lo has percibido. Y el Espíritu Santo te está diciendo, lo nuevo viene, no dejes que pase. No dejes que pase la oportunidad. El Mesías estaba allí. Ellos decían, necesitamos y estamos esperando al Mesías que fue prometido. Y el Mesías estaba enfrente de ellos y no lo podían ver porque sus ojos estaban cegados. Cegados
por una mentalidad en la cual estaban. No podían entender eso. No podían recibir y no pudieron recibir el reino de Dios. Muchos de ellos se fueron al infierno porque el Mesías estaba frente a ellos y no lo pudieron reconocer. No lo pudieron reconocer. Muchos se fueron al infierno. ¡Qué tragedia! Que la salvación esté frente a ti y que los demás lo perciban y tú no. Esa mujer sirofenicia, que no era ni parte del pueblo de Dios, pudo reconocer al Mesías. Jesús le dijo, no es bueno tomar el pan de los hijos, de los niños, y darlos a los perritos, a los perros. Esa mujer dijo, aún así los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su maestro. Jesús dijo, ni en Israel hay una fe así. No puede ser posible que los míos, los mismos israelitas, sean incapaces de reconocerme y esa sirofenicia reconozca y se aferra a mí y diga, Señor, haz algo por mi hija, que ella cree en mí y los míos no puedan hacerlo. Y dice, no puede ser posible. No puede ser posible. Dice, mujer, tu fe te ha salvado. Mujer, o sea, esa mujer regresó con su hija que estaba atormentada por un demonio. Su hija quedó libre porque su madre creyó. Ella tuvo la dicha de poder abrirse y aceptar a ese Mesías que el Padre le había enviado. Ella reconoció. Ese centurión romano también. Él llega a Jesús y le dice, Jesús, no soy digno de que tú entres a mi casa, de que tú llegues a mi casa. Era un centurión romano, no era israelita, no era judío. Ese hombre sabía, él decía, yo soy un hombre de autoridad y también tengo a personas debajo de mi autoridad. Cuando yo digo, veas esto, ellos lo hacen, veas aquello, ellos lo hacen. Di una sola palabra y mi siervo será sano. Ese centurión romano había entendido que estaba frente al Mesías y que una sola palabra del Mesías podía salvar, sanar el cuerpo de su siervo que estaba enfermo. Que Jesús no necesitaba moverse. No era posible que ese hombre pudiese entenderlo, porque su mentalidad era diferente. Su mente era diferente. Él mismo lo dice, yo soy un hombre de autoridad. Y yo te reconozco a ti. Tú eres un hombre de autoridad. Y le decía a Jesús, te reconozco a ti. Tú eres como yo soy. Tienes debajo de ti todo. Todo te está sujeto. He escuchado, he oído hablar de ti, de que has sanado enfermos, de que has hecho libre a los demonios, o sea, a los endemoniados, de que los cautivos han quedado libres. He visto milagros, he escuchado, oído hablar de los milagros que has hecho. Yo reconozco que tú eres un hombre de autoridad y no quiero dejar pasar mi oportunidad. Y él dijo, tú di una sola palabra y mi siervo será sano. Él será sano. Di una sola palabra y él será sano. Ese hombre lo entendió porque su mentalidad era diferente. Y él dejó que en su mentalidad la persona que era Jesús entrara como una figura de autoridad. Pero ve en el caso de los que estaban en Nazaret. La Biblia nos dice que Jesús regresó a su tierra, de donde él estuvo, de donde él creció. Y la gente de ese pueblo veía en Jesús al hijo de María, al hijo de José, al carpintero, y no veían al Mesías, porque su mentalidad estaba encerrada en lo que ellos habían conocido de él cuando estaban creciendo con él. Decían, este es el hombre con el cual nosotros crecimos.
Nosotros lo vimos crecer delante de nosotros. Nosotros lo vimos. Y cuando vino su dimensión mesiánica, no fueron capaces de identificarlo. Y la palabra nos dice, lastimosamente, que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. Porque su mentalidad, en su mente, era ese niño chiquito que creció con ellos. No se abrieron a lo nuevo, a lo que el Padre había empezado a hacer, a esa dimensión ministerial y mesiánica de Él. Por eso no pudieron recibir mucho de Él. Pero yo conozco que algunos que eran hermanos de sangre de Jesús. Conozco a uno que se llamaba Santiago. Conozco a uno que se llamaba Judas, que eran hijos de María, que nacieron de María, que crecieron con Jesús, que dijeron, a pesar de que Él es nuestro hermano mayor, nosotros reconocemos que Él es el Mesías y le vamos a seguir. Y esos hombres llegaron a ser de los que recibieron ese aposento alto, el Espíritu Santo, cuando descendió por primera vez. Porque la palabra dice que ahí estaban también la madre y los hermanos de Jesús, junto a los apóstoles y las mujeres que estaban siguiendo a Jesús. Estaban ahí porque dejaron de a un lado a esa dimensión de hermano de Jesús. Dejaron a un lado esa dimensión de ese Jesús que vieron que quizás María estaban regañando y todo. Dejaron eso a un lado y empezaron a ver a esa dimensión mesiánica de Jesús. Y cuando leemos la historia de la iglesia, nos dicen que Santiago llegó a ser líder y apóstol dentro de la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque más allá de tener a ese Jesús como hermano mayor, con el cual ellos crecieron, que ellos lo vieron teniendo hambre, teniendo sed, quizás siendo regañados por sus papás, no sé. Aún así, viendo todo esto, ellos dijeron, Él es el Mesías y no queremos que ese Mesías siga siendo Mesías para los demás y no para nosotros. La salvación entró a su vida porque ellos cambiaron su forma de pensar. Se abrieron en su mente a lo nuevo que Dios estaba trayendo a su vida. No sé qué es lo que Dios ha estado trayendo a tu vida, pero este reino de Dios, ese nuevo que Dios trae en su reino a tu vida, para que tú lo recibas, tu mentalidad tiene que cambiar. Por eso Jesús decía, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado y no van a poder entrar en él ni recibirlo si no se arrepienten. Y es precisamente eso. Los maestros de la ley no pudieron recibir el reino porque estaban ahí y no se arrepintieron. Se cerraron completamente. Mateo 12:28, Jesús dice que si es por el Espíritu Santo que yo echo fuera demonios, entonces el reino ha venido a ustedes. Entonces, que el reino ha venido a nosotros significa también, o sea, se ve también por las manifestaciones del Espíritu Santo, sí. Él dice que si es por el Espíritu que yo echo fuera demonios, el reino ha venido a vosotros. El reino ha venido a vosotros. ¿Cómo así? Sí, porque el reino trae libertad. Por el Espíritu Santo. El reino trae sanidad por el Espíritu Santo. Esa sanidad y esa libertad solo vendrán si se abren y reciben esto. Entonces los maestros no podían recibir el reino porque no podían entender lo que Jesús hacía y porque no podían creer en lo que Jesús hacía. No sé si lo entienden. No sé si lo entienden. Él dice, si es por el Espíritu de Dios que yo echo fuera demonios, entonces el reino ha venido a ustedes. Él dice que una de las manifestaciones de que el reino haya venido es esa precisamente. Y el hecho de que yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios. El Espíritu viene a traer reino. Él dice antes, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. ¿Cómo así? Porque no van a poder recibir el reino si no se arrepienten. Algunos no lo recibieron porque no creyeron en lo que estaban viendo. Por esas manifestaciones y esas señales tangibles.
y palpables que el Señor estaba dando. Entonces estaban cerrados a esas manifestaciones. Con decirle a Jesús en Mateo 12 que tú echas fuera demonios por Beelzebú, ellos decían, es que es imposible en el reino de Dios echar fuera demonios. Es imposible sanar enfermos, es imposible resucitar a muertos. Él lo hace por el príncipe de los demonios. Entonces muchas veces llegas tú a dudar del mover del Espíritu Santo porque tu mentalidad está encerrada. Entonces no puedes recibir lo que del reino de Dios está trayendo a tu vida. Porque esas evidencias son también las evidencias que Dios trae cuando su reino viene. Cuando viene el reino de Dios, el reino trae libertad, sanidad, salvación. El mover del Espíritu Santo. Donde se mueve el Espíritu Santo, el reino ha venido porque Él es quien trae el reino a nosotros. Entonces, Jesús estaba siendo guiado, lleno, dirigido por el Espíritu Santo. Todo lo que Él hacía, lo hacía por el Espíritu Santo. La gente no lo recibió a Él porque no recibía y no creía en que el Espíritu Santo era quien lo hacía a través de Él. Entonces, el reino que estaba siendo manifiesto a través de Él, que el Espíritu Santo había traído a la gente, aquí está su posibilidad y su oportunidad de entrar en el reino. Ellos no pudieron acceder a esto simplemente porque su mentalidad estaba encerrada y no podían aceptar. Entonces, para recibir el reino, yo necesito arrepentirme, necesito cambiar mi forma de pensar, necesito no encerrarme cuando Dios empieza a manifestar cosas y decir no, y darme la vuelta e irme, no. Con tantas evidencias de lo que Dios estaba haciendo, ellos no querían creer, se encerraron. Por eso no pudieron aceptar el reino ni recibirlo en ellos. Y Dios también lo está haciendo en tu vida. Él ha traído demasiadas cosas a tu vida, pero porque tu mentalidad está encerrada, dices, apenas veo algo raro, digo, no, 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 eso no viene de Dios, entonces te regresas. Y la oportunidad que Dios te había traído a tu vida pasa enfrente de ti. Y no lo experimentes, porque tu mente está encerrada en una cosa. Para recibir el reino es necesario arrepentirse. ¿Por qué también es necesario, o sea, arrepentirse? Porque es necesario para entender la voluntad de Dios. Yo no puedo comprender la voluntad de Dios si no me arrepiento. Esa gente no pudo entender que Dios los estaba librando a través de ese Mesías porque en su mente era otra cosa. Ellos esperaban un Mesías que iba a venir en un caballo con una espada, con todo un ejército detrás para librarlos. No habían entendido que era una liberación espiritual, era un reino espiritual que él había venido a traer en este mundo y un reino espiritual que iba a tener influencia y dominio sobre este reino físico, sobre este mundo físico. Ellos no lo habían entendido. No lo habían entendido. En su mente estaban encerrados con que Jesús tenía que venir así. Iba a ser un emperador que nos iba a librar de este emperador romano. Era eso en su mente. Entonces, cuando viene el Mesías, no pudieron identificarlo. ¿Cuántos han visto su milagro pasar ante sus ojos y no lo han podido identificar? Porque en su mente pensaban que el milagro iba a venir de una forma específica. Entonces Dios lo trajo de otra forma y no lo pudieron identificar. No lo pudieron identificar. La palabra dice incluso que muchos han recibido ángeles en sus casas. Él dice, ejerzan la hospitalidad, que sigan haciendo esto, porque muchos han recibido ángeles en su casa sin darse cuenta. Porque hay cosas que pasan desapercibidas cuando estamos cegados, a veces. Esa gente vio pasar la luz del mundo. El Mesías pasó frente a ellos. Vivió con ellos, Dios hecho en carne vivió con ellos. No lo pudieron identificar. No pudieron comprender cuál era la voluntad de Dios en ese momento, porque su mentalidad estaba encerrada. Romanos 12:2 lo dice, no os conforméis a este siglo. Sean transformados por la renovación de su mente o de su entendimiento para que comprueban cuál es la voluntad de Dios. Si mi mente no ha sido renovada, no puedo entender la voluntad de Dios. Por más que Dios me hable,
por más que Él me diga cosas, si mi mente no está renovada, si yo no suelto, no dejo atrás lo que yo tenía en mi mente, si no dejo atrás lo que siempre he pensado, si no dejo atrás lo que siempre, las cosas en las cuales siempre he sido enseñado, no puedo entender la voluntad de Dios, no puedo. Él dice de la misma forma que los cielos están lejos, alejados, por encima de la tierra, así están, así son mis vías, mis caminos, están alejados de los suyos. Yo pienso que Dios me va a bendecir de esta forma, pasando por A, después por B, por C. Dios tiene otro plan. Él tiene otro plan. Porque en mi mente estoy encerrado, entonces no entiendo lo que Él está queriendo hacer en mi vida. No entiendo esto. Porque mi mente está cerrada. No entiendo, porque mi mente no ha sido renovada. Sigo pensando como antes. Yo no puedo entender su voluntad, lo que Él está haciendo. Entonces esa gente tenía a Jesús. Frente a ellos no podían, porque en su mente las cosas se tenían que hacer de una forma específica. Era eso precisamente en su mente. Y Dios dice, tienes que dejar de ser renovado en tu mente para comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Necesitas esto. Necesitas esto. Hay un mover nuevo que Dios va a traer a tu vida. Pero para que tú lo experimentes, necesitas soltar, necesitas cambiar tu forma de pensar, necesitas decirle al Señor, estoy abierto a lo nuevo que tú quieras hacer. Siempre he visto las cosas de una forma específica, pero como tú lo quieras hacer, Señor, me abro. Me abro, Señor. Me abro, Señor. Siempre he pensado que la salvación era por obras. Ahora creo que por gracia, con tal de decirte sí, amén, se puede hacer. Siempre he pensado que mi bendición vendría de esta forma, aquella y la otra. Ahora entiendo que tú puedes hacerlo a tu manera, pero yo abro mi ser y renuncio a mis pensamientos, a mi forma de percibir las cosas, para poder aceptar, o sea, básicamente lo nuevo que tú estás trayendo a mi vida. Renuncio a mi forma de percibir las cosas para aceptar lo nuevo que tú estás trayendo a mi vida. Renuncio a todo para recibir lo nuevo que tú estás trayendo a mi vida. Renuncio, suelto todo, para que lo nuevo que tú estás trayendo a mi vida, yo lo pueda recibir completamente. Renuncio a todo completamente. Eso es metanoia. Renunciar porque es un mandamiento de Dios. 2, porque habrá un juicio si yo no me arrepiento de mi mala forma de vivir. Vendrá un juicio y Dios me está dando oportunidad tras oportunidad, pero ahora dice, ya basta. Te he dado suficientes oportunidades. Es tiempo de que tú renuncies a esa vida mala que estás teniendo, a esa vida falsa que estás teniendo, porque ya viene el juicio. 3, porque para recibir el reino de Dios, lo nuevo que Dios quiere traer a mi vida, necesito cambiar mi mentalidad, necesito ese arrepentimiento, esa metanoia. Necesito esto. Y 4, porque para entender la voluntad de Dios en mi vida, necesito dejar que mi mente sea renovada. Romanos 12:2. Necesito que mi mente sea renovada, que mi mentalidad sea completamente transformada. Ahora vas a orar, vamos a orar, y tú vas a orar allí en tu corazón y vas a decirle al Señor, Señor, te pido perdón por mi forma de pensar hasta aquí, por cómo yo he visto las cosas hasta aquí, por haberme encerrado en mi molde hasta aquí, donde sea, desde donde sea que estés. Empieza a orarle y decirle al Señor, hoy renuncio a mi forma pasada de vivir. Les decía esto, los maestros de la ley, esos fariseos y esos judíos vieron y estuvieron con el Mesías y perdieron la oportunidad. No lo pudieron identificar porque en su mente no se abrieron a lo nuevo que Dios trajo. Es una tragedia.
Que Dios ponga la salvación delante de ti y tú no lo puedas reconocer. Vivieron con Dios en medio de ellos y no lo pudieron reconocer porque su mente estaba encerrada y Jesús les decía, arrepiéntanse, del griego metanoeo, cambien su forma de pensar porque el reino se ha acercado y no lo van a poder recibir si no cambian. Imagínense esto, que Dios haya traído lo que siempre has pedido y tú no lo puedes reconocer porque tu mentalidad está encerrada en un molde en específico de lo cual no has querido salir. Es una tragedia. Tú vas a decirle al Señor, Señor, ¿por qué no has hecho? Dios ha dicho, no, estaba ahí frente a ti. La Biblia lo dice, la luz vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, porque algunos no creyeron en él, no creyeron en su ministerio, no creyeron en Jesús, en el Mesías, cuando él vino a ellos. Dice, a los que le recibieron, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque sí, algunos lo han rechazado. Y les he dicho, en Nazaret Jesús creció y la gente de su pueblo veía a ese niño Jesús que creció con ellos, a ese hijo de María, ese hijo de José. Perdieron la oportunidad porque en su mente estaba ese Jesús que vieron, el carpintero, el hijo de carpintero. No vieron su dimensión mesiánica y la Biblia dice que Jesús no hizo muchos milagros ahí frente a ellos. Pero sus hermanos que crecieron con él reconocieron, decidieron dejar a un lado la forma de verlo a él como ese hermano mayor que creció con ellos, que vivió con ellos. Ellos dejaron eso a un lado y le dijeron, hoy te vamos a aceptar como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Fueron salvos, fueron apóstoles. La epístola de Judas fue escrita por el hermano de Jesús. La epístola de Santiago fue escrita por el hermano de Jesús, porque pusieron eso a un lado y dejaron su mentalidad abrirse a lo que Dios estaba trayendo a sus vidas. Haz orar y decirle al Señor, me rindo a ti. Y Señor, que lo que tú has traído a mí, Señor, venga. Hoy abro mi ser, mi corazón, toda mi vida a lo que tú traes, a lo nuevo, Señor. Quizás siempre he pensado que las cosas se tenían que hacer de esta forma o de una forma en específico, pero hoy me abro a todo lo que tú quieras. Me abro a todo el panorama que tú quieras, Señor, a todo, para que tú hagas todo conforme a tu voluntad. Mis caminos no son los tuyos. Me arrepiento de mi forma de vivir. Me arrepiento también de mi forma vieja de pensar. Me arrepiento de mi vieja mentalidad y decido aceptar, Señor, lo nuevo que estás trayendo a mi vida. En el nombre de Jesús, Padre, te oro aquí en este momento por esta persona, este ministro, ministra, este hombre, esta mujer de Dios. Señor, este pastor, este siervo, este evangelista, este profeta, Señor, este apóstol, este maestro, este diácono, este anciano, este nuevo en la fe, esta persona, Señor, que dice, Señor, te pido perdón por mi mala forma de vivir, por mi vida pecaminosa, aún conociéndote a ti. Padre, te pido para que tu misericordia nos alcance y los alcance, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que ahora que deciden arrepentirse y dejar esa mala forma de vivir, esa vida pecaminosa, que tu gracia sobreabunde donde el pecado había abundado, Señor. Y Señor, que reciban el perdón por esos pecados voluntarios que han hecho. Y que la sangre de Jesús limpie sus vidas y todos sus seres en el nombre de Jesús. Que vengan tiempos de refrigerio a sus vidas. Olas nuevas de tu mover en ellos. Ahora que tu unción pueda fluir claramente y libremente en ellos en el nombre de Jesús. Lo que impedía que tu unción se moviera, Señor, ahora que ha sido removido, que tu unción pueda fluir libremente en ellos en el nombre de Jesús. Y aquellos que estaban encerrados en su mentalidad como esos fariseos, escribas, maestros de la ley, doctores de la ley, como esos judíos, Señor, y que hoy están decidiendo renunciar, que hoy han decidido renunciar
a su vieja forma de vivir, a la forma en la cual fueron enseñados, para recibir lo nuevo que tú traes, Señor. Padre, te pido que traigas un renuevo en ellos, que esta mentalidad vieja sea rota, destruida, Señor, que esas fortalezas sean destrozadas en el nombre de Jesús y que esas cárceles espirituales en las cuales estaban se abren en el nombre de Jesús, que sean libres completamente y que hoy empiece una nueva era para sus vidas, para su ministerio, para su llamado, para su familia, para su negocio, para su vida, para todo lo que tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que haces. Gracias por tu mover. Gracias por tu poder. Gracias, Santo Espíritu. Gracias, precioso Espíritu Santo. Te amamos y te bendecimos por lo que haces. A ti sea toda la gloria, Señor, la honra para siempre. Y ahora que lo nuevo empiece, que las cosas viejas desaparezcan completamente y que tu reino ahora venga a sus vidas. Ahora empieza a decirle, Señor, venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a mi ministerio. Venga tu reino a mi familia. Empieza a decirlo, Señor, venga tu reino. Venga tu reino. Empieza a declararlo y a llamar su reino a tu vida. Los fariseos no pudieron recibir ese reino, esos maestros de la ley no pudieron recibir ese reino porque estaban encerrados, pero tú ahora que te arrepentiste, dile, Señor, que venga tu reino a mi vida, que venga tu reino a mi forma de ver las cosas, que venga tu reino y tu mentalidad en mí. Lo recibo completamente, Señor, que venga tu reino y que haga los cambios, Señor, en nosotros. Gracias por esta nueva era, por este nuevo mover en nosotros. A ti sea la gloria y la honra, Señor, para siempre. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y decimos amén, 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 amén.